Aleluya. Bueno, Dios les bendiga. Para aquellos que ya están viendo nuestra transmisión, hoy vamos a cumplir con lo prometido, compartir la segunda parte de nuestro tema que comenzamos a tocar el día de ayer, cómo es el espíritu de apostasía. El día de ayer estábamos introduciéndonos en un tema tan necesario para la fe y para cuidar la vida de la iglesia, como es el espíritu de apostasía. Un espíritu que por años le ha venido haciendo mucho daño a la vida de la iglesia. Un espíritu que por muchos años ha permanecido dentro de la iglesia y la iglesia no lo ha podido identificar para contrarrestarlo como debe de ser, sino que ha convivido. Por eso en la iglesia de hoy en día tenemos nosotros grandes errores doctrinales y tenemos grandes errores a nivel de los servicios que prestamos. Por ejemplo, se han dado tantas situaciones a lo interno en la vida de la iglesia que nosotros las hemos catalogado como acciones o como cosas que vienen del espíritu. Pero la verdad de las cosas es que la iglesia ha cometido múltiples errores con respecto a su doctrina, con respecto al culto, con respecto al tiempo de alabanza, al júbilo. Frente a todas estas cosas, como iglesia hemos aperturado, hemos dejado que entren muchas doctrinas erradas totalmente y nosotros las hemos celebrado. Este espíritu de apostasía le hizo la guerra siempre al pueblo de Dios y especialmente a los apóstoles, a la iglesia cristiana, la iglesia del libro de los Hechos. Esa iglesia padeció persecución, esa iglesia padeció tremendas luchas a causa de este espíritu apóstata que sutilmente se ha venido introduciendo en la vida de la iglesia y que nosotros no lo hemos sabido identificar. Hoy vamos a hablar de dos aspectos importantes: la obligación de defender la doctrina y cómo identificar a los falsos profetas. Porque, escuche bien, una falsa doctrina solo puede llegar del labio de falsos profetas nada más. Por eso es que nosotros tenemos que conocer mucho la doctrina del Señor para estar seguros de lo que estamos haciendo y de lo que vamos a contrarrestar. Ayer definíamos el espíritu de apostasía como un espíritu que renuncia, que se aparta voluntaria y conscientemente se retira de la fe cristiana. Y el espíritu de apostasía ataca en tres áreas a la vida de todo creyente. Lo ataca en el aspecto moral, porque promueve en el ser humano. Cuando yo digo que el espíritu de apostasía se manifiesta en la parte moral del creyente, es porque se mueve a través de la seducción, a través de las pasiones, a través de la rebeldía, a través de la desobediencia. Este espíritu destruye esa capacidad moral de conservarnos dentro de esos principios que nos van a mantener en una línea de obediencia al Señor. Entonces el espíritu de apostasía nos ataca especialmente en cuanto a lo moral, que no me gusta esto, que no me gusta aquello, que estoy en desacuerdo con esto. Estar en desacuerdo es un derecho, pero sublevarme, volverme rebelde solo porque algo no me gusta, ya ahí hay un espíritu de apostasía. Y esto nos ha venido haciendo mucho daño como iglesia por décadas. Por eso yo decía ayer, el espíritu de apostasía nos ataca en tres áreas. La número uno, apostasía moral. El creyente se vuelve rebelde, se vuelve insubordinado.
Número 2, nos ataca con la apostasía teológica, es decir, la parte doctrinal. En otras palabras, logra penetrar la falsa doctrina dentro de nuestra vida. Y número 3, nos ataca en la parte espiritual, porque algunas veces cuando una persona no escucha la palabra de Dios, no escucha la voz de Dios a través de este libro, entonces la persona termina escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. De eso, mi hermano, tenemos mucho que hablar por largo tiempo. Honduras, hablemos de nuestra tierra querida. Honduras está siendo bombardeada especialmente por falsa doctrina. En Honduras se ha instalado la falsa doctrina y están arrastrando así a muchas personas que no buscan salvación, que no buscan una relación con el Señor, sino que lo que buscan es la bendición. De hecho, todos queremos la bendición de Dios. Todos queremos que la bendición de Dios llegue a nuestra vida. Pero cuando un creyente solo busca la bendición y no busca salvación, entonces todo aquel camino que el enemigo le trace y le diga que por ahí va a encontrar la bendición, él por ahí se va a ir. Decía ayer también en la primera intervención que una manera de vulnerar nuestra vida con respecto a dejar entrar el espíritu de apostasía en nosotros es cuando el enemigo puede de alguna manera a través de la tentación, por ejemplo, a través de la tentación el enemigo logra romper esa fidelidad a través del engaño y a través de las pruebas. A través de la tentación, porque de repente nos va a ofrecer un camino fácil, una ruta fácil para llegar al objetivo que queremos lograr, que es la bendición. Entonces el enemigo siempre nos va a trazar una ruta fácil para ello, como cuando tentó a Cristo en la cruz del Calvario y le dijo: mira, estos reinos del mundo son míos, yo se los doy a quien yo quiero, yo te los puedo dar a ti, solo tienes que hacer algo, evita el sacrificio de la cruz y simplemente póstrate y adórame. De esa manera le quería hacer el camino fácil a Cristo para que Cristo lograra el control de los reinos, porque según el enemigo, según Satanás, Jesús lo que quería era ser rey. Jesús siempre ha sido rey, no vino a la tierra para ser rey. Él siempre ha sido rey. Él vino a la tierra especialmente para salvar lo que se había perdido, es decir, a usted y a mí. Ahora, si Jesús hubiera venido a la tierra con el afán de ser grande, de ser famoso, Él hubiera aceptado el camino corto. Por eso es que cuando el enemigo le plantea un camino fácil a la gente, entonces la gente lo toma, porque la gente lo que quiere es la bendición. Pero cuando usted busca salvación, usted necesita conocer doctrina. Necesita conocer la doctrina de la palabra y mantenerse fiel a ella, porque déjeme le digo algo, no es fácil mantenerse fiel a la doctrina, porque hay muchas doctrinas que trazan caminos fáciles y que hablan de abundancia y que hablan de prosperidad. La Biblia tiene promesas que no son temporales, que son permanentes, que son eternas, y solamente a través de la doctrina de la palabra vamos a ser capaces de poder conocerlas, apreciarlas y entregarnos a ellas. Ahora, el engaño, ¿por qué el engaño tiene lugar en la vida de muchas personas? Porque no estudian. Mire, todo aquel que no estudia es víctima de la ignorancia. La persona ignorante es una persona que desconoce todo en el ámbito que se desenvuelve. Y una persona que vive en estado de ignorancia es fácil de engañar, es fácil de persuadir, es fácil de convencer. El otro aspecto es las pruebas. Cuando Dios somete a nuestra vida a un proceso de prueba, Dios no busca dañarnos, Dios no busca lastimarnos, busca perfeccionarnos. Pero a veces las pruebas implican sufrimientos temporales en esta vida.
Y eso es lo que muchas personas no aprueban y no están de acuerdo. Y hay algunos hermanos, como cuando Jesús habló de la parábola del sembrador, que parte de la semilla cayó entre piedras y había poca tierra y por eso la semilla no pudo producir, porque cuando salió el sol se quemó. Y eso, dijo Jesús, son aquellos que escuchan la palabra, la reciben con gozo y se deleitan. Pero cuando viene la prueba y la persecución por causa del evangelio, lo abandonan. Entonces, cuando no interpretamos el momento de prueba para nuestra vida, sucederá que nos vamos a tirar hacia atrás y es caer en un espíritu de apostasía. También le decía ayer que hay personas que se desaniman simplemente, que simplemente se retiran del evangelio. Estas personas pueden volver en cualquier momento, pero los apóstatas se rebelan, niegan la fe, niegan rotundamente todo lo que tiene que ver con el Señor y andan hablando y cuestionando y andan haciéndole oposición a la iglesia. Estos están en una condición mucho peor. Jesús dice que cuando el espíritu malo sale de una persona, se va a lugares solos, pero dice que regresa. Y cuando encuentra aquella casa vacía, limpia, que no hay propósito, que no hay compromiso, que no hay santidad, que no hay búsqueda, que no hay intimidad con Dios, entonces dice que el espíritu vuelve a entrar a esta persona, pero no entra solo, sino que viene con 7 espíritus más. Y si con un espíritu hemos sido terribles, ahora imagínense con 7 espíritus más, que serían 8. Entonces dice, el postrer estado de esta persona viene a ser peor que el que antes. Esos son los apóstatas. Ahora bien, el espíritu de apostasía siempre ha existido en una oposición abierta a la iglesia. Mas, sin embargo, tenemos que identificarlo para no permitir que permanezca dentro de nuestras congregaciones y que no le haga daño a muchos dentro de la vida de la iglesia. Vamos a la primera carta, o a la carta de Judas, perdón, que es una sola carta, es de un solo capítulo esa carta, y en el versículo 3 y versículo 4, Judas nos dice lo siguiente. Dice así: amados, por la gran tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario exhortándoos que contendáis. Usted sabe que la palabra contender en otros pasajes de la Biblia se nos dice que no tenemos que ser contenciosos, mas sin embargo Judas, un poco revolucionario, atrevido, desafiante, utiliza la palabra contender y dice: os exhorto a que contendáis ardientemente por la fe, es decir, en la defensa de la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Cuál es la razón para que Judas diga semejante sugerencia? Dice: porque algunos hombres, vea usted, han entrado encubiertamente. ¿Qué quiere decir encubiertamente? Aparentemente son cristianos, aparentemente son hijos de Dios, aparentemente estudian la Biblia, aparentemente son ovejas, tienen piel de oveja, pero por dentro no son ovejas, son cabros totalmente. Entonces, por eso dice Judas que necesitamos combatir ardientemente por la fe, porque hay hombres que han entrado encubiertamente. Dice: los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Fíjese, hermano, que cuando uno analiza esta parte de la Escritura y lo que Judas nos dice, es de dar gracias a Dios por nuestra vida, porque nosotros no somos los que hemos llegado a la iglesia para hacer oposición. Pero fíjese usted que hay personas, mi amado hermano, que pareciera que trajeron un destino de condenación. Judas dice que estos hombres fueron destinados para ser condenados. Y dice Judas, los describe hombres impíos.
que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Miren, contender. Por contender nosotros entendemos cuando dos personas se confrontan y no se ponen de acuerdo en un X tema y están confrontadas permanentemente. Y de alguna manera eso es hasta dañino. Pero cuando Judas nos habla de contender por la fe, no nos habla a confrontarnos con estas personas, a disgustarnos con ellas y armar controversia y pleito. No, lo que está diciendo Judas es que la fe en nosotros, por la fe, nosotros tenemos que sufrir, batallar, tenemos que luchar, tenemos que estar bajo grandes presiones, tenemos que guerrear en un contexto espiritual. En otras palabras, tenemos que ser celosos de guardar la fe que nos ha sido dada. Porque algunas veces, mi amado hermano, no nos damos cuenta cuando personas llegan a nuestra congregación para congregarse con nosotros, pero estas personas andan dentro de ellas con un espíritu totalmente contrario al Espíritu de Dios. Y estas personas hay que identificarlas y hay que resistirlas por la fe en una atmósfera espiritual, orando, guerreando y de alguna manera hablando las Escrituras y contrarrestando el error que ellos quieren mantener dentro de la iglesia. Porque si simplemente por no querer nosotros entrar en un momento de angustia, de dolor por defender nuestra fe, entonces lo que va a ocurrir es que estos personajes van a lograr sus objetivos. Vea, para contrarrestar, para objetar, para encarar la falsa doctrina dentro de la iglesia y así evitar la apostasía, que algunos caigan en el error de ser apóstatas, para ello es necesario una cosa. Usted me va a decir, ¿cuál? ¿Orar, pastor? Sí, está bien orar. Pero le voy a decir algo, de nada sirve orar si no conocemos la doctrina. Por tanto, lo que es necesario en primer lugar es conocer la doctrina. Pero aquí abro paréntesis y me pregunto, ¿cómo vamos nosotros a contender para defender la doctrina y la fe que nos fue dada? ¿Cómo vamos nosotros a contrarrestar ese espíritu dentro de la vida de la iglesia si somos descuidados en la lectura, somos descuidados en el estudio? Por ejemplo, no conocemos los temas, temas como la doctrina de la Trinidad. ¿Puede usted demostrar que la doctrina de la Trinidad existe en la Biblia? ¿O se va a aferrar a que la Biblia dice en el nombre del Padre, en nombre del Hijo y en nombre del Espíritu Santo? Pero si alguien viene y le dice, demuéstremelo con la Biblia, que la doctrina de la Trinidad es bíblica, ¿podría usted demostrarlo? ¿Puede usted hablar de la deidad de Cristo? ¿Puede hablar de la humanidad de Cristo? Cristo era divino y era humano. ¿Puede usted demostrar estas cosas con las Escrituras? ¿Qué tal si aparece alguien diciendo que Cristo solo era hombre y que no era divino? ¿O qué tal si aparece alguien diciendo que Cristo era totalmente divino y que no era hombre? Que ya existen esas doctrinas. Otro tema, por ejemplo, la infalibilidad de las Escrituras. Mucha gente cuestiona la Biblia y dicen el papel puede con lo que se le pone. O sea, cuestionan de que la Biblia es papel y el papel aguanta con lo que se le escribe. Pero ¿puede usted explicar la doctrina de la infalibilidad de las Escrituras? ¿Puede demostrar que la Biblia no contiene errores? ¿Puede hablar usted acerca de la salvación por gracia? ¿Puede demostrar que la salvación es por gracia? Porque alguien le puede salir diciendo que la salvación es por obras. ¿Y cómo usted contrarrestaría ese tipo de falsas enseñanzas? ¿Puede hablar usted acerca de la doctrina de la justificación? ¿Puede demostrar que con la muerte de Cristo hemos sido nosotros salvados, perdonados y justificados delante de Dios? ¿Puede demostrar esas cosas con la Biblia o son temas que usted no maneja?
puede hablar del nuevo nacimiento, puede hablar del tema de cuándo se manifiesta el nuevo persona, puede hablar usted de la inmortalidad del alma, puede hablar de la eternidad, puede hablar de la realidad del cielo, puede hablar de la realidad del infierno. Todas estas doctrinas tenemos que conocerlas. Podemos hablar de la doctrina del pecado, demostrar que el pecado es real, porque en el mundo de hoy se está trabajando a pasos acelerados para demostrar que el pecado no existe. Programas show como el de la doctora Ana María Polo y muchos más están destinados para corregir, para crear una nueva cultura y demostrarle al mundo que las cosas que hemos llamado malas no son malas, simplemente es que hemos tenido un nivel de educación muy bajo, pero que en el siglo XXI, con las nuevas tecnologías y los nuevos niveles académicos y esto y lo otro, tenemos que irnos elevando hasta convertirnos en seres humanos sin perjuicio, sin decadencia de ninguna clase, porque lo que nos hace falta es educación. De ahí se desprende que el Vaticano esté trabajando a través de la ONU para cuestionar la integridad de la Biblia y pretenden hacerle reformas a la Escritura porque quieren quitar de la Biblia aquellas doctrinas que señalan el pecado. ¿Sabe por qué? Porque ellos quieren crear un evangelio que acepte todo, que sea permisivo, que esté de acuerdo con lo malo. Eso es el espíritu de apostasía. Hasta allá apunta esta doctrina falsa que surge en un espíritu de engaño y en una doctrina de demonio. Ahora fíjese, cuando uno va a defender la doctrina de la fe con alguien, uno no debe de discutir con esta persona, decirle, estás equivocado, mano, no, mira esto y lo otro, no. Primera de Pedro 4:11 dice lo siguiente: si alguno habla conforme a la palabra de Dios. Usted tiene que entrenar su espíritu, su alma, su mente. Usted tiene que enriquecerla. ¿Sabe para defender la doctrina de las Escrituras, la doctrina de la fe conforme a la Biblia? Defienda usted la Biblia, simplemente hable conforme a la palabra de Dios, que ella solita se defiende. Pero es necesario que hable usted, porque si usted y yo no hablamos, las piedras hablarán. Si usted y yo callamos, las piedras hablarán. Esto lo dice la Biblia. Entonces, la carta de Judas, a pesar de ser muy breve específicamente, realmente nos amonesta y nos impulsa ¿a qué? A que estemos listos para poder defender la doctrina que nos ha sido entregada. Fíjense, importante es esto. En Filipenses capítulo 1, versículo 27, el apóstol Pablo dice lo siguiente: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros, o sea que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Iglesia, yo quiero despertar en su espíritu, quiero despertar en su vida el alto nivel de compromiso que debe tener cada creyente dentro de la iglesia. Mire, yo quiero al ministerio de alabanza, quiero hablar al ministerio de danza, quiero hablar a todos aquellos ministerios que se dedican a hacer labores prácticas y por ello descuidan las escrituras. Como dice, voy a tomar de la pastora de jóvenes que tenemos en nuestra iglesia en la colonia de Empira. Mis chicas, dice ella. Yo le hablo a las chicas de danza. Muchachas, no es cuestión de danzar, no es cuestión de coreografía. Yo le quiero hablar a los muchachos de alabanza que tanto les gusta tocar la guitarra, el teclado, la batería, la trompeta, el acordeón, etcétera, etcétera. Hijos míos, no se trata de tocar un instrumento. Desde la persona que barre el templo
hasta la persona que ministra en el altar, necesitamos crecer en el conocimiento de las doctrinas de la fe que nos fueron entregadas. No puede un muchacho estar tocando la guitarra y ser un neófito en las escrituras. No puede una muchacha estar danzando y ser una ignorante en las escrituras. No puede alguien estar sirviendo a Dios y no conocer las escrituras. Por eso es que el espíritu de apostasía tiene grandes oportunidades en la iglesia. Mire que el espíritu de apostasía, su primer manifestación es la rebelión, es la rebeldía. Y muchos hermanos, cuando son corregidos, especialmente los jóvenes, cuando son corregidos, cuando son instruidos, se rebelan y amenazan que no vuelven a la iglesia, y algunos se van. ¿Y de dónde nace la rebeldía? Pues simple de que desconocemos la escritura. Yo en mis procesos de formación, cuando era un joven dentro de la iglesia que servía bajo la tutela de otro pastor y de otros líderes, hombre, yo fui corregido, yo fui confrontado. Muchas veces cosas que hice me dijeron, está malo y vuélvalo a hacer. Y yo aprendí en espíritu de humildad a ser corregido, y por eso he llegado a donde he llegado. Ahora yo puedo decir y mirar para atrás, 32 años de estar en el evangelio. Me gozo de los frutos que Dios me ha dado. Entonces, el espíritu de apostasía es un espíritu que se oculta dentro de personas falsas dentro de la iglesia y que contagian a otros. Usted tenga cuidado cuando dentro de la iglesia un hermano le da malos consejos, porque yo viví eso en carne propia dentro de la iglesia. Cuando el pastor llegó a la iglesia, habían líderes que hablaban en contra del pastor y me querían poner a mí en contra del pastor. Miraban los defectos y los errores del pastor y me los transmitían y me decían que me cuidara, que ese no era un hombre de Dios. Y ellos terminaron yéndose de la iglesia y descarriándose. Y yo aquí sigo de pie. El espíritu de apostasía, mi amado hermano, se manifiesta en personas que no son sinceras, que no son genuinas en su relación con el Señor. Vea usted, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 al 16, Dios reprende a la iglesia de Éfeso y le dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio te vomitaré. Oiga bien, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Uno necesita en la vida tener definición. O se es frío o se es caliente. El término tibio es un término que describe la mediocridad. Es un término medio que no define nada. En la vida o usted izquierdo o usted derecho, pero no existe otro extremo. En la vida está lo bueno y está lo malo. Usted no puede estar en medio. En la vida existe la justicia y la injusticia. Hay personas que quieren ser neutrales. Las personas neutras se corrompen. Le voy a decir por qué. Por ejemplo, cuando los ríos crecen y se desbordan, entonces las aguas se salen de su cauce y se van a los solares o a los terrenos baldíos. Se forman aquellas lagunas. Y cuando los ríos bajan, las lagunas quedan con aguas estancadas. Y como estas aguas no reciben la oxigenación de la corriente, entonces empiezan a corromperse hasta que se vuelven aguas putrefactas. Se empiezan a hieder y ya no sirven para nada, ni para riego siquiera. Las personas neutrales en esta vida se pudren, no sirven para nada. O usted de Dios o usted del diablo. Así de sencillo. No le busquemos 5 pies al gato, solo tiene 4. No le busque 3 porque tiene 4. Es decir, no nos la compliquemos. El espíritu apóstata intenta crear crisis y conflicto en nuestra vida. Nosotros tenemos que ser inteligentes, entendidos en los tiempos.
De nada sirve estar trabajando para el Señor en la iglesia si somos ignorantes en cuanto a las Escrituras. Cualquier pecado puede dominarnos, esclavizarnos, y vamos a estar en la práctica de un determinado pecado y nos vamos a sentir bien, porque nuestra conciencia no va a ser reprendida. Mire, yo he conocido creyentes, mi amado hermano, que están dentro de la iglesia y están viviendo abiertamente en un pecado inmoral en sus vidas y no sienten reprensión de nada. ¿Y cómo van a ser reprendidos si la palabra no ha penetrado sus corazones? La Biblia dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva, eficaz, como una espada de doble filo, corta para allá y corta para acá, corta hacia arriba y corta hacia abajo. Y dice que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos de los huesos. Y dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay nada oculto dentro de nuestra vida que no sea manifestado. En otras palabras, la Biblia me hace consciente, me vuelve consciente cuando hay un pecado en mi vida. Cuando una persona rompe su relación con las Escrituras, va a estar en pecado y no va a sentir remordimiento de ninguna clase, porque le hace falta la vida de la palabra en su espíritu. Entonces vea usted, la iglesia de Éfeso era una iglesia que trabajaba, era una iglesia que no descansaba, pero había perdido su primer amor. Había perdido su amor. Entonces hay que entender algo. Pablo, refiriéndose a la falsa enseñanza, nos dice lo siguiente en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, verso 16. Dice Pablo: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y sus palabras carcomerá como gangrena, de las cuales son, dice Pablo, Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, pero vea esto, y trastornan la fe de algunos. Hermanos, tenemos que nosotros entender que hay asuntos en la vida en los que tenemos que ser prácticos. ¿A qué nos referimos? Hay personas de las que tenemos que apartarnos. Cuando una persona persiste vivir en el engaño y en el error y no nos escucha para dialogar con las Escrituras, esas son vanos esfuerzos, esas son las vanas discusiones en las que no tenemos que empantanarnos. Cuando alguien es necio en insistir en un error doctrinal, hay que apartarnos de esas personas y hay que cuidar al resto para que no le hagan daño a la fe de aquellos que están creyendo en el Señor. Por eso Pablo sigue diciendo en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice: pero tú, le dice a Timoteo, habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, prudentes y sanos en la fe. Partiendo de ahí, dice Pablo en la segunda carta de Timoteo: porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina. Entonces, partiendo de aquí, de este hecho, nosotros tenemos que entender lo siguiente. Tenemos que entender lo siguiente como iglesia. Necesitamos ahondar y profundizar en las Escrituras. Ya no es tiempo de vivir en lo superficial. Solamente hay personas que ni Biblia han comprado. Mire, hay ministros de alabanza que ni Biblia tienen. Hay muchachos y muchachas que están en los cuadros de danza que ni Biblia han comprado. Andan un buen teléfono, pero no han comprado una Biblia para leerla. Justifican que andan la Biblia en el teléfono, pero de igual forma no la leen. No vamos a poder combatir la falsa doctrina si nosotros no leemos la Biblia. Por eso es que están llegando errores. Mire, a veces uno ve, hoy estaba viendo un video cristiano y uno de los artistas andaba con saco
pero la camiseta adentro toda rota, toda deshilachada y tirada hacia abajo, y tenía una doble moral. Por un lado yo lo miraba formal, pero por otro lado lo miraba como talle de vago. Y estas cosas las hemos llevado al escenario porque decimos, no, es parte de un espíritu joven. De esta manera es como el error ha llegado a la vida de la iglesia. Dice el apóstol Pedro en la segunda carta de Pedro: así que nosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no seáis arrastrados por el error de inicuos, para que no caigáis de nuestra firmeza, antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Le dice Pablo a Timoteo en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, pero vea cómo le dice, con paciencia y con doctrina. Nada de discusiones, nada de excitarse emocionalmente, con paciencia y con doctrina. Cuando vamos a corregir a alguien, venga hermano, agarramos la Biblia, venga, mire, la Biblia dice aquí esto. No le vamos a dar nuestro criterio, no le vamos a dar nuestra opinión, le vamos a señalar el error con la Escritura. Es importante que esto nos quede claro. Ahora bien, Jesús hizo una gran advertencia y quiero entrar a tocar lo más sensible del tema en esta tarde. Lo más sensible del tema. Jesús dijo, guardaos de los falsos profetas. En Mateo capítulo 7, versículos 15 al 20, Cristo dice lo siguiente: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Pero vea esto: por sus frutos los conoceréis. No dijo por sus predicaciones, no dijo por sus dones, no dijo por sus milagros, no dijo por la bonita voz para cantar, no dijo por la manera de vestir, no dijo por la gran riqueza intelectual que tiene, por sus frutos. El fruto está ligado al carácter, a la naturaleza de la persona. En otras palabras, un predicador puede ser lindo, excepcional, maravilloso, pero nosotros tenemos que basarnos en su estilo de vida. Cómo vive él en su vida privada y personal, cómo está su familia, cuál es su testimonio dentro y fuera de la casa, cómo es su integridad. Ese es el fruto que tenemos que ver en una persona. Un predicador puede ser muy elocuente y muy poderoso en su mensaje, pero puede ser un corrupto, puede ser un hombre sin integridad, y de estos la iglesia está llena. Y tenemos que cuidarnos porque lamentablemente los falsos profetas están dentro de la iglesia muchas veces. Por eso Jesús dijo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros como ovejas, pero son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Entonces vea, existen de alguna manera falsos profetas, falsos apóstoles. Jesús le dijo a los discípulos en Mateo 16:6, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. La palabra levadura aquí simboliza la falsa doctrina de los fariseos y de los religiosos legalistas que existían en el tiempo de Cristo. De estos saduceos, Jesús dijo, guardaos de la levadura, habla de su doctrina. El apóstol Pablo dice en la segunda carta de Corintios capítulo 11, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo.
Y no es maravilla, porque dice Pablo, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan de justicia, cuyo fin será conforme a su obra. Hay un error que yo lo he visto en muchos creyentes. Apenas aparece en algún lugar un profeta, un hombre que hace milagros, corremos detrás de él. Y estas personas son susceptibles. Hay dos tipos de hombres peligrosos en la iglesia o que llegan a la iglesia. Los hombres que son justos ante los hombres. Porque hay hombres que son íntegros, que son justos, pero esto delante de los hombres, pero delante de Dios están descalificados, están aplazados. Y los otros hombres que son peligrosos son aquellos que tienen apariencia de piedad. A estos dos hombres hay que apartarse de ellos. Existen dos clases de falsos maestros. Unos son los que comienzan bien y terminan mal. Ojo, hay muchos que comienzan bien en la iglesia y se ganan nuestra confianza, pero hay un momento en que se desvían. ¿Qué vamos a hacer con estos que comienzan bien y luego se desvían? De hecho es que si no podemos ayudarlos a corregir el error, hay que apartarnos de ellos y dejarlos que continúen. Y los otros falsos son aquellos que nunca han sido creyentes, pero les gusta hablar de la palabra de Dios y les gusta imponer una doctrina. Y de estos hay en el mundo un montón de intelectuales que se la tiran de maestros, se la tiran de intérpretes de la Biblia. Ahora bien, le voy a dar rápidamente en esta tarde 5 características de los falsos maestros. Preste usted mucha atención. A todos los que se conectaron hoy y ayer con este tema, me tienen que mandar, si no tengo su número de teléfono, me mandan su número de teléfono o su correo para mandarles este material, para que lo tengan. Si me mandan su número de teléfono en la carpeta privada, yo les voy a mandar este folleto que es un estudio bíblico que realicé sobre la apostasía. Creo que son como 30 páginas. Yo solo estoy resumiendo y se los quiero compartir. Pero me deja su número en la carpeta privada de mensajes para yo poder mandárselo por WhatsApp o me manda su correo como a usted le parezca. Voy a darle 5 características de los falsos maestros. La primera, los falsos maestros nunca denuncian el pecado. Su mensaje siempre es carismático, su mensaje siempre es amable, su mensaje siempre es gentil, su mensaje nunca va a desafiar, especialmente cuando el pastor tiene gente aportante, gente que deja mucho dinero en el altar. Les permitimos vivir como quieran vivir, porque claro, como son los que más aportan, entonces mejor. Fíjense que hay iglesias, conozco iglesias en este país que tienen una iglesia empresarial con los ricos y una iglesia con los pobres. He sido testigo de eso, mis amados hermanos. He conocido pastores que tienen 2 iglesias, una donde pastorea a la gente de clase media, la gente pobre y la gente de clase alta. Conozco esos pastores que tienen 2 tipos de iglesias. A los de los ricos les van a predicar mensajes empresariales, unción empresarial, retos empresariales, desafío, crecimiento, etcétera, etcétera. El falso maestro no denuncia el pecado, máxime cuando la persona que está en pecado es el que más aporta, o es el que donó la batería, o es el que donó el teclado, o es el que ha donado los micrófonos. Lo miramos cometiendo error y no decimos nada. Desde ahí, esa es una característica de un maestro falso. Segunda característica: los falsos profetas son conocidos por su avaricia
a la parte económica. Su mensaje central es prosperidad económica. Ese es su mensaje central. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 3, dice la palabra lo siguiente: muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Mi amado, hay iglesias hoy donde se habla de unción empresarial. Yo dije, bueno, ¿y esa vaina de dónde salió? Mire, yo he visto errores que se predican desde el altar y yo me quedo preguntando, ¿dónde está eso en la Biblia? Hoy los mensajes sobre la parte económica son descarados en el altar. Es verdad, la iglesia tenemos que apoyar económicamente el ministerio. ¿Por qué tenemos que dar de nuestra economía al ministerio? Porque hay que pagar luz, agua, servicios de teléfono, internet, comprar equipo, comprar sillas, pagar terrenos, etcétera, etcétera. Pero los falsos maestros tienen una avaricia. Mire, a mí me invitaron a que me hiciera parte de una red apostólica y todo. Y empecé a indagar las reuniones mensuales y todo por ahí. Pero me fui de lomos cuando me dijeron que cada reunión mensual hay que llevar una ofrenda apostólica y que no tiene que ser inferior, y me dieron la cantidad. Yo dije, Dios guarde, no hombre, necesito trabajar 3 meses para llegar a esa cantidad con mi salario. Entonces, los falsos profetas tienen una avaricia por el dinero. Hacen mercadería de la gente. El apóstol Santiago dice en Santiago capítulo 4, versículo 4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Usted sabe que la avaricia es un pecado que hay que evitarlo. Tercer característica: los falsos maestros, los falsos profetas, le rinden culto al yo, al ego. En otras palabras, estos hombres carecen de humildad, carecen de sencillez, carecen de simplicidad. Destacan tanto sus nombres que el nombre de Cristo. Mire, hoy hay yo no sé cómo le llaman a eso, de mercadeo. Cuando anuncian un evento, estará el doctor, apóstol, profeta, el doctor en divinidad, y le ponen todos los títulos habidos y por haber. Ese se llama culto al yo, culto al ego. Estos hombres no tienen esa característica que tuvo Juan el Bautista, que dijo: es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca, para que el nombre de Cristo sea exaltado y no el nombre nuestro. Fíjense que Jesús recomienda y dice que muchos hacen la obra para ser vistos por los hombres. Jesús dijo: aman los primeros asientos en las cenas, aman las primeras sillas en la sinagoga, le gustan las salutaciones en las plazas y que los hombres lo llamen rabí, rabí. Esa es la tercera característica de un hombre falso. Le encanta hablar por su propia cuenta. La cuarta característica de un falso profeta, de un falso maestro, es permisivo, es condescendiente. En la segunda carta de Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 14,
Dice el apóstol Pablo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Fíjese usted, ser condescendiente, ser permisivo en la vida de muchos pastores y líderes que con tal de retener la multitud o el número de personas dentro de su iglesia, son tolerantes y permiten dentro de la vida de la iglesia conductas y comportamientos con tal de que la gente no se le vaya. En otras palabras, no cuestionan, no estorban, no confrontan la vida de sus miembros de la iglesia. Son pastores como el camaleón, saben adaptarse a cualquier miembro. Este miembro hace esto y se adaptan a él. Este miembro hace lo otro y se adaptan a él. El hombre de Dios tiene que tener carácter y tiene que ser celoso en la defensa de la doctrina de la palabra. Y si alguien está perdiendo la línea, necesita ser corregido. Para eso está puesto el hombre de Dios ahí. Para eso Dios ha levantado ese líder. Pero ¿qué pasa? Son como el camaleón. Usted pone el camaleón frente a un manojo de guineos amarillos. El camaleón, al nomás tocarlos, inmediatamente se hace amarillo. Usted pone el camaleón en una mata de huerta de guineo que es verde, inmediatamente el camaleón se hace verde. Esa característica tienen estos falsos profetas. Son permisivos, son condescendientes. Por ejemplo, hay jóvenes en la iglesia, como hay una cultura en otros países, y como es cultura hay que tolerarlo. La iglesia tiene un estándar y punto. La iglesia tiene como modelo de vida la Biblia, la palabra. Las culturas del mundo no tienen entrada aquí. Por ejemplo, está de moda hoy en día que son novios y ya tienen relación sexual. No, pastor, es que usted no entiende. Es Honduras que son nacos, pastor. Es en El Salvador, en Guatemala que son nacos. Aquí en los Estados Unidos, aquí en Canadá, aquí en Europa. Eso es normal, pastor. Hay un montón de personas que están viviendo, tienen relaciones sexuales y son novios. Pero es cuestión de cultura, pastor. Eso nunca lo va a entender usted. Esa cultura no tiene entrada aquí porque aquí hay cultura de reino. Aquí hay una cultura de reino, es una cultura determinada por Dios. Y Dios no es religioso. Dios está contra el pecado, contra la injusticia, contra la inmoralidad. Dios está en contra totalmente de toda forma de vivir incorrecta que contradiga sus principios. Él es santo, 3 veces santo, y todo aquel que va a estar ligado a Él tiene que ser santo y tener ese espíritu de santidad viviendo en su vida. No se puede adaptar. Tenemos músicos ahora en el altar que están viviendo con 1, 2, 3, 4 muchachas y son buenos para hacer llorar la iglesia desde el altar. Y cuando se les confronta, no les gusta. Y hay pastores, como no tienen músicos, entonces se adaptan a él y lo suben y lo tienen en el altar cantando. Pues si mi modo hay que Dios se encargue de él. Para eso está puesto el hombre ahí, para usar la escritura, porque toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Lo que pasa es que cuando no hay carácter en el hombre que está al frente, entonces tiene que volverse permisivo. Son profetas con características del camaleón. La quinta característica es que predican un mensaje a medias. Pareciera que ellos están denunciando el pecado, pareciera que ellos están denunciando la injusticia, pero no lo hacen. Tienen un mensaje simplista, tienen un mensaje carismático, tienen un mensaje totalmente de entretenimiento,
tienen un mensaje totalmente tibio, que no confronta, que no desafía, un mensaje que no hace que la persona reaccione, sino que tienen un mensaje totalmente acomodado. Judas dice: hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Yo estoy de acuerdo. Por ejemplo, una muchacha cuando llega a la iglesia, de repente ella llega en sus primeros días o llega de oyente y llega con minifalda. Hombre, de acuerdo, ella no conoce al Señor. Y yo estoy de acuerdo, y cuando ella se convierte a Cristo, quien se encargará de instruir su vida y de corregirla será el Espíritu Santo. Pero si ella adopta un modelo de vida y empieza a contagiar a los demás, para eso estoy yo ahí como pastor, para inmediatamente ponerle un alto a esas cosas. Entonces, podemos identificar a los falsos profetas. Ahora fíjese, voy a terminar con esto. ¿Cuál es la razón por la cual hay falsa doctrina en la vida de la iglesia? ¿Cuál es la razón estrictamente hablando? Bueno, permítame rápidamente, le doy 5 razones. Primero, la falsa doctrina existe porque tiene origen en el diablo. Él es el autor de la falsa doctrina. San Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido, dijo Cristo, para que tengan vida. Las obras del diablo son para hurtar, matar y destruir. Entonces, debido a que esas son las obras del diablo, entonces el diablo va a encontrar siervos, va a encontrar hombres que lo escuchan a él, que le creen a él, que creen en sus espíritus engañadores. Por eso el apóstol Pablo señala en Corintios: estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿A quién imitan? Dice Pablo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces los falsos apóstoles imitan al diablo, tratan de hacer una réplica de la misma obra de Satanás. Ahora, segunda razón por la que existe la apostasía, la herejía y la falsa doctrina, porque está profetizado. Jesús dijo: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Por qué lo profetizó Cristo? Porque ya sabía que el diablo existía, y el diablo toda la vida ha vivido trabajando en contra de la obra de Dios. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes que estos personajes aparecerán en el escenario de la vida cristiana. Entonces, Pablo dice a Timoteo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Entonces no podemos nosotros desconocer que el origen del espíritu apóstata, de la herejía, de la falsa doctrina, es porque nace en el diablo, y 2, porque Cristo lo profetizó. Pero hay un tercer aspecto. ¿Por qué la falsa doctrina? La falsa doctrina puede existir, ese no hay ningún problema. La falsa doctrina puede existir, no hay ningún problema con ello. Pregunta, y aquí el problema: ¿por qué existe dentro de la iglesia? Esta es la respuesta: por la falta de conocimiento, por la falta de discernimiento, perdón. Primero, por la falta de discernimiento espiritual. Satanás sabe que nosotros somos gente pobre en oración y gente pobre en la lectura de la palabra. Dice: estos son religiosos, neófitos, que no entienden nada del mundo espiritual. Entonces, como nos falta discernimiento, él logra penetrar la vida de la iglesia, porque nos falta discernimiento. Juan, en la primera carta de Juan 4:1 dice el apóstol: amados, mire qué lindo, mi amado hermano, no creáis a todo espíritu,
No hay que creerle a cualquiera que llegue al barrio, a la colonia, al pasaje donde usted vive, diciendo que es profeta. ¿Por qué le va a creer solo porque lo dice? No hay que ser demasiados ingenuos. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y por eso se ha endurecido el corazón de muchos, hermanos, porque la iglesia le da la bienvenida a los falsos profetas. Mire, nos falta discernimiento, dice el escritor de Hebreos en el capítulo 5, versículo 12 al 14. Porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, qué bárbaros somos, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales, dice el escritor de Hebreos, que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Por eso la iglesia no puede tener músicos que no estén en el discipulado, que no estén sacando cursos bíblicos. No puede tener muchachas en la danza, muchachos en el cuadro de coreografía, si no son estudiantes de la palabra. Tener esos jóvenes así es un peligro. Satanás tendrá entrada a través de ellos y dañará la vida de la iglesia. Tenemos que tener carácter frente a estas cosas. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué es inexperto? Dice el escritor de Hebreos, porque es niño de la mente, porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen ya los sentidos bien ejercitados. Cuando tenemos líderes y una iglesia con una mente natural, nunca entenderemos las dimensiones espirituales. Pablo dice, el hombre natural nunca entenderá las cosas espirituales. Nunca entenderá lo que es del espíritu. Entonces nos falta discernimiento. Lo siguiente, por lo que la falsa doctrina penetra la iglesia, es por la falta de conocimiento bíblico. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido, no porque le faltaron apóstoles, no porque le faltaron maestros, evangelistas, pastores, no porque le faltaron dramas, alabanza, no porque le faltaron seminarios, no. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ojo al peligro de despreciar el estudio de la palabra. Ojo al peligro de despreciar el discipulado y la profundidad de las escrituras. Ojo, trae dos consecuencias. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, yo me olvidaré de tus hijos. Aquí hay dos juicios que se aplican a aquel creyente que renuncia al estudio de la palabra. Al desechar el conocimiento, automáticamente representa la pérdida de mi liderazgo y del sacerdocio. No podré ejercer el ministerio. Al olvidarme de la ley, representa un juicio sobre el altar familiar. Me olvidaré de tus hijos. Falta de conocimiento. Jesús dijo, escudriñad de las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Hay gente que quiere conocer de Cristo, pero lo quiere conocer a través de sueños y revelaciones. ¿Qué más revelación que la Biblia? El último aspecto por el cual la falsa doctrina penetra la iglesia, por la actitud equivocada. ¿Qué es esto de la actitud? La postura frente al error, la postura frente a la herejía, frente a la falsa enseñanza, la pasividad. Estamos viendo que alguien está errado y no lo confrontamos. Dice Jeremías 48:10, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. A los que andan en el error hay que confrontarlos con misericordia y con verdad.
hay que exhortarlos con paciencia y con doctrina. No hay que dejarlos así nomás, porque esa actitud equivocada daña la vida de la iglesia. Como ya le dije, el espíritu de error ahí anda, la herejía ahí anda, la apostasía ahí anda, esos espíritus ahí andan. Pero no deberían de penetrarnos en la iglesia. ¿Pero por qué nos penetran? Por falta de discernimiento, por falta de conocimiento y en tercer lugar, por la actitud equivocada frente a las personas equivocadas dentro de la vida de la iglesia. Podemos entender la palabra indolente. La palabra indolente tiene 4 significados: perezoso, flojo, insensible y desobediente. Son 4 características, 4 términos que describen la indolencia. Proverbio 20:26 dice: como vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. ¿Alguna vez usted ha estado frente al humo y cómo reacciona en los ojos, verdad? Bueno, yo vinagre nunca he bebido, pero debe de ser desagradable. Entonces dice el proverbio que el perezoso es una persona ofensiva, que ofende, que no... El que trabaja con un perezoso se irrita porque es desagradable. Un perezoso a la paz. Flojo. Si fuere flojo, dice Proverbios 24:10, en el día de trabajo tus fuerzas serán reducidas. Por eso la labor de muchos se ha caído, porque son flojos, son débiles, tienen miedo, les tiemblan las manitos o les tiembla la barbilla cuando tienen que confrontar a alguien. Insensibles. Cuando uno mira a alguien en el error, no se tiene que enojar. Si bien es cierto, lo tenemos que confrontar con misericordia y verdad, lo tenemos que exhortar con paciencia y doctrina, pero también tenemos que ser sensibles. Mire lo que dice Mateo 9:36, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. El que es indolente no conoce la insensibilidad, no es sensible, perdón. El que es indolente es insensible, nunca se da cuenta que es duro de corazón, que es empedernido, que nada lo mueve. Y la 4ª característica de la indolencia es que es desobediente. Jeremías 11:3 dice lo siguiente: y le dirás tú, así dijo Jehová, Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere la palabra de este pacto. Mis amados hermanos, hemos sido débiles, hemos sido totalmente tolerantes. La herejía no se va a ir de la iglesia si no la identificamos y la tratamos. Yo quiero obsequiarles este material. Voy a necesitar que usted me deje su número. De algunos ya tengo, yo voy a levantar el registro, y de algunos ya tengo el número de teléfono. Pero de los que no lo tengo, que usted sabe que no tengo su número de teléfono, envíemelo por mensaje privado, en la carpeta de mensaje privado, y yo le voy a estar mandando este material de estudio sobre la apostasía, que le va a ser de mucho bien para su crecimiento espiritual. Yo lo traté de resumir aceleradamente para despertar interés en ustedes, pero se los quiero obsequiar para que ustedes puedan tenerlo ahí. Así que gracias por haberme tolerado ayer y hoy sobre este estudio tan necesario para el crecimiento y la fe, y sobre todo para guardar la vida de la iglesia. Le invito a que me acompañe a orar unos minutos para darle gracias a Dios por conocer semejantes cosas en las que tenemos que crecer espiritualmente. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por tu palabra, porque ella es luz, ella es como una antorcha encendida que alumbra los lugares oscuros. Gracias porque ella ilumina lo más oscuro de nuestra vida. Señor, te alabo y te bendigo y te glorifico, porque sé que tú tienes el control en nuestros corazones. Pero despiértanos, haz que nos volvamos a ti, Señor amado. Haz que nos volvamos en obediencia y que nos volvamos a la palabra, al estudio de las Escrituras. Padre amado, gracias por todos aquellos que me han escuchado en esta tarde y por los que van a recibir esta palabra al reproducir el video.
como ya muchos lo han hecho, Señor amado. Gracias, Señor, por enriquecer nuestra vida con tu palabra. Bendigo la vida de la iglesia, bendigo cada hombre, cada mujer. En el nombre de Cristo Jesús, Señor amado, te doy gracias por la vida de la iglesia. Amén y amén. El próximo tema que voy a estar tocando, mis amados hermanos, será la doctrina del pecado. Quiero poder demostrarle cómo esa enfermedad es más mortal que todas las pandemias juntas que han existido en la humanidad. Voy a estar hablando acerca de la doctrina del pecado. Voy a editar un manual en PDF también, y a todos los que compartan conmigo en la transmisión se los quiero hacer llegar gratuitamente, porque de gracia recibimos y de gracia queremos compartir. Necesitamos de alguna manera contribuir. Yo quiero ayudar a su crecimiento espiritual. Así que en esta tarde, mis amados, muchísimas gracias. Dios les bendiga. Paso a retirarme y yo estaré comunicándole en la próxima transmisión para hablar sobre la doctrina del pecado. Peor que el coronavirus, porque el pecado es permanentemente en este mundo. El coronavirus ya va a pasar. Pasó la pandemia de la peste negra, del cólera, pasaron todas las pandemias. Ya va a pasar el coronavirus, pero la peste del pecado nació en el huerto, en el corazón de Satanás, y este corrompió al hombre en el huerto del Edén, y desde entonces el pecado ha golpeado a la humanidad en los miles de años que tiene la tierra de existir. Pero el pecado tiene fecha, tiene hora y tiene el día en que será exterminado, y yo se los quiero compartir. Por lo demás, gracias. Dios les bendiga, Dios les guarde, y en una próxima nos estaremos comunicando nuevamente. Saludos.